Anoche, antes de dormir, hice algo que la mayoría de las personas no hace. Me detuve en silencio y observé lo último que iba a decirme a mí mismo. No era una oración larga, no era motivación barata, era una decisión. Porque entendí algo que cambió mi vida. No te conviertes en lo que haces durante el día, te conviertes en lo que refuerzas cada noche. Mientras muchos se acuestan cansados pensando en problemas, yo me entrené para dormir con dirección. Y esa pequeña diferencia, repetida todos los días, es la que separa una vida estancada de una vida que avanza. La mayoría de las personas cree que la noche es simplemente para descansar, para apagar el cuerpo y olvidarse del día. Yo también pensaba así. Terminaba el día cansado, me acostaba con cualquier pensamiento en la cabeza y dejaba que el sueño hiciera su trabajo. Pero con el tiempo entendí algo que nadie me había enseñado con claridad. Mientras tu cuerpo descansa, tu mente sigue trabajando y lo hace con lo último que le diste. Recuerdo una etapa de mi vida en la que todo parecía estancado. Tenía planes, tenía ganas de avanzar, pero algo no cambiaba. Durante el día intentaba mejorar, me esforzaba, buscaba soluciones, pero en la noche me dormía repitiendo problemas. Pensaba en lo que faltaba, en lo que no había logrado, en lo que podía salir mal al día siguiente. Sin darme cuenta, estaba entrenando mi mente para mantenerse exactamente en el mismo lugar. Y ahí entendí esto. La noche no es descanso, es programación. Porque justo antes de dormir, cuando ya no estás distraído, cuando el ruido del mundo baja, tu mente entra en un estado donde acepta sin resistencia. No cuestiona, no analiza, como durante el día, simplemente registra. Es como si dejaras abierta la puerta principal de tu casa y cualquiera pudiera entrar. La pregunta es, ¿qué estás dejando entrar cada noche? Te lo pongo práctico. Si tú te duermes pensando, no puedo con esto, todo es difícil, mañana va a ser otro problema, tu mente no discute eso. Lo toma como una orden y al día siguiente, sin darte cuenta, vas a actuar desde esa programación. Vas a ver más problemas, vas a sentir más peso, vas a responder con más duda, pero el día que decides hacer algo diferente, todo empieza a cambiar. Yo empecé con algo simple. Antes de dormir, en lugar de repasar mis fallas, comencé a decirme cosas que sí podía sostener. Estoy aprendiendo, estoy avanzando, puedo encontrar una solución. No era magia, no cambiaba todo de un día para otro, pero algo interno se empezó a acomodar. Al día siguiente, sin forzarme, pensaba un poco diferente, actuaba con más claridad, veía opciones que antes no veía. Eso es programación. Y aquí es donde entra la disciplina, porque no siempre vas a tener ganas. Habrá noches en las que estés cansado, frustrado, incluso molesto contigo mismo, pero justo en esas noches es cuando más importa lo que decides decirte, porque ahí no estás reaccionando, estás construyendo. La mayoría quiere cambiar su vida con grandes acciones durante el día, pero ignora este momento pequeño y silencioso que repite todos los días. Y es precisamente lo que haces todos los días lo que termina definiendo quién eres. Si cada noche te programas con duda, vivirás con duda. Si cada noche te programas con dirección, comenzarás a vivir con dirección. Hay algo que cambia completamente la forma en la que entiendes tu mente, y es esto. Tu último pensamiento antes de dormir no es un simple recuerdo que se pierde en la noche. Es una orden. Yo antes no lo veía así. Pensaba que dormir era como apagar todo, como si lo que pasara en esos últimos minutos no tuviera importancia. Pero empecé a observarme, a darme cuenta de un patrón muy claro. Hubo un tiempo en el que me acostaba repasando discusiones, errores, cosas que no salieron bien. Me decía, debí hacerlo mejor, esto no va a funcionar, mañana será igual o peor. Y al día siguiente, sin sorpresa, me levantaba exactamente con esa sensación. Más pesado, más inseguro, más reactivo. No era casualidad, era consecuencia. Porque tu mente no distingue entre un pensamiento casual y una instrucción. Si lo repites
con suficiente emoción, lo toma como una verdad operativa. Y el último pensamiento del día tiene un peso especial porque entra justo cuando tu mente baja la guardia. Es como darle la última indicación a alguien antes de que empiece a trabajar toda la noche. Te lo explico con algo muy práctico. Imagina que tienes un asistente que trabaja mientras duermes. No te hace preguntas, no debate, solo ejecuta. Si antes de dormir le dices, todo está complicado, no sé cómo resolverlo, ese asistente va a pasar la noche organizando información en esa dirección. Va a reforzar esa sensación de complicación. Pero si le dices, voy encontrando soluciones, estoy avanzando, entonces empieza a trabajar con ese enfoque. Yo empecé a probar esto de forma consciente. No cambié todo de un día para otro, pero sí cambié algo muy específico, el último mensaje que me daba antes de dormir. Incluso en días difíciles, me obligaba a cerrar con una instrucción distinta. No negaba los problemas, pero tampoco me quedaba atrapado en ellos. Me decía, mañana responderé mejor, estoy desarrollando más claridad, esto tiene salida. Y algo empezó a pasar. No era inmediato, pero era evidente. Me despertaba con una actitud diferente, no perfecta, pero más estable, más enfocada, como si ya hubiera una base interna que me sostenía. Mis decisiones durante el día comenzaron a alinearse con ese mensaje nocturno. Eso es lo que muchas personas no entienden. No se trata solo de lo que haces durante el día, sino de lo que le ordenas a tu mente que procese mientras descansas. Porque tu mente no descansa como tú crees. Sigue conectando ideas, organizando experiencias, reforzando patrones. Por eso no puedes darte el lujo de terminar el día en piloto automático. No puedes irte a dormir con cualquier pensamiento y esperar una vida diferente. Es como sembrar cualquier cosa y exigir una cosecha específica. Y aquí entra la responsabilidad. Nadie más puede elegir ese último pensamiento por ti. Nadie más puede darte esa instrucción interna. Es un momento corto, silencioso, pero completamente decisivo. Si no eliges conscientemente lo último que piensas, tu mente elegirá por defecto y el resultado será siempre el mismo. Durante mucho tiempo confundí desear con avanzar. Pensaba que querer algo con fuerza era suficiente, que repetir ojalá cambie mi vida, ojalá me vaya mejor. Tenía algún tipo de poder. Pero con el tiempo entendí algo incómodo pero necesario. El deseo por sí solo no transforma nada. El deseo es pasivo, es una intención sin dirección, y una mente sin dirección vuelve siempre al mismo lugar. Recuerdo una etapa en la que decía constantemente que quería crecer, que quería mejores resultados, que quería disciplina. Pero en el fondo todo quedaba en palabras, porque cuando llegaba la noche, en lugar de afirmar una dirección me quedaba en el ojalá. Y el ojalá no compromete, no exige, no te obliga a cambiar. Es cómodo, pero es inútil. Ahí fue donde entendí la diferencia entre desear y declarar. Declarar es otra cosa. Declarar es tomar una posición. Es dejar de hablar como alguien que espera y empezar a hablar como alguien que decide. Cuando tú declaras algo, no estás pidiendo permiso. Estás estableciendo una dirección interna. No le estás diciendo a la vida lo que quieres que pase, te lo estás diciendo a ti mismo como una instrucción clara. Te doy un ejemplo simple. No es lo mismo decir quiero ser disciplinado que decir estoy construyendo disciplina cada día. La primera frase es un deseo que puede quedarse años sin moverse. La segunda es una declaración que empieza a influir en cómo piensas, cómo decides y cómo actúas. Yo empecé a practicar esto de forma muy concreta antes de dormir. En lugar de irme a la cama con deseos vagos, comencé a darme declaraciones claras, no exageradas, no irreales, pero sí firmes. Me decía, soy alguien que termina lo que empieza. Estoy aprendiendo a responder mejor ante la dificultad. Cada día estoy avanzando, aunque sea un poco. Y al principio no todo se sentía completamente real, pero había algo diferente, había intención, había dirección. No estaba esperando que algo cambiara afuera, estaba empezando a ordenar lo que pasaba dentro. Con el tiempo, esas declaraciones
empezaron a reflejarse en acciones. No porque mágicamente todo cambiara, sino porque mi forma de pensar ya no era la misma. Cuando enfrentaba un reto, ya no reaccionaba igual. Había una base interna que me recordaba quién estaba decidiendo ser. Eso es lo que hace una declaración. No cambia el mundo de inmediato, pero cambia la forma en la que tú te posicionas frente a él. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, lo cambia todo. Ahora, también hay algo importante aquí. Declarar no es mentirte. No se trata de decir cosas que sabes que no puedes sostener. Tu mente no es ingenua. Si dices algo que no tiene ningún puente con tu realidad, lo rechaza. Por eso la clave no es decir lo más grande, es decir lo más verdadero que te empuje hacia adelante. Si hoy te sientes perdido, no declares que tienes todo resuelto. Declara que estás encontrando tu camino. Eso sí lo puedes sostener. Eso sí lo puede trabajar tu mente. Porque al final no te conviertes en lo que deseas, te conviertes en lo que te repites con convicción. Hay una idea que ha hecho mucho daño, creer que necesitas sentirte motivado para hacer lo correcto. Yo también caí en eso. Esperaba tener ganas, esperaba sentirme inspirado, esperaba ese impulso emocional para empezar. Y como ese impulso no llegaba todos los días, terminaba siendo inconsistente. Un día hacía mucho, 3 días no hacía nada. Y así no se construye nada sólido. Con el tiempo entendí algo que me cambió la perspectiva. La motivación es inestable, la disciplina es confiable. La motivación depende de cómo te sientes, la disciplina depende de lo que decides. Y cuando hablamos de lo que haces antes de dormir, esto es aún más importante, porque seamos honestos, la noche no siempre es el mejor momento emocional. Hay días en los que estás cansado, frustrado, incluso decepcionado contigo mismo. En esos momentos, lo último que quieres hacer es sentarte a cuidar tus pensamientos. Lo que quieres es desconectarte, olvidar, dejarte llevar. Pero justo ahí es donde se marca la diferencia. Recuerdo muchas noches en las que no tenía ganas de hacer este ejercicio. Días pesados, decisiones que no salieron bien, momentos donde lo más fácil era dormirme pensando en todo lo que salió mal. Y al principio lo hacía, pero después me di cuenta de que eso solo reforzaba el mismo ciclo. Me dormía mal, despertaba peor y el día siguiente era una repetición. Entonces tomé una decisión simple pero incómoda. No importa cómo me sienta, voy a elegir conscientemente lo que le digo a mi mente antes de dormir. No era algo largo ni complicado, a veces eran solo 1 o 2 frases, pero las decía con intención, incluso sin ganas, incluso con duda. Me decía, mañana voy a responder mejor, estoy aprendiendo de esto, no me detengo aquí. No porque me sintiera fuerte, sino porque decidí ser disciplinado. Y aquí está lo importante, al principio no sientes un cambio grande. No hay emoción, no hay energía especial, pero poco a poco algo se empieza a construir. Es como entrenar un músculo que no se ve de inmediato, pero que empieza a sostenerte cuando lo necesitas. La disciplina mental funciona igual. No depende de si estás inspirado, depende de si eres constante. Y esa constancia, aplicada cada noche, empieza a ordenar tu mente, empieza a darte estabilidad. Ya no reaccionas igual ante los problemas, ya no te dejas arrastrar tan fácilmente por lo que sientes en el momento. Porque si tú solo actúas cuando tienes ganas, tu vida va a ser una montaña rusa emocional. Pero si actúas desde disciplina, incluso cuando no quieres, empiezas a construir algo firme. Y esto no es solo para las noches fáciles, es especialmente para las noches difíciles. Porque cualquiera puede hablarse bien cuando todo va bien. Pero el que realmente cambia su vida es el que se mantiene firme cuando no tiene ganas, cuando no siente nada, cuando incluso duda. Ahí es donde dejas de ser dependiente de tus emociones y empiezas a liderar tu mente, porque al final no necesitas sentirte listo, necesitas decidir hacerlo. Hay un error muy común cuando las personas intentan cambiar su diálogo interno. Creen que tienen que decir lo más grande, lo más perfecto, lo más impresionante y terminan repitiendo frases
que suenan bien, pero que no sienten verdaderas. Yo pasé por ahí. Me decía cosas que había escuchado en otros, afirmaciones exageradas que en el fondo mi propia mente rechazaba, y aunque las repetía, no generaban ningún cambio real. Con el tiempo entendí algo fundamental. Tu mente no es ingenua. No puedes engañarla con palabras bonitas. Si hay una distancia demasiado grande entre lo que dices y lo que realmente crees, se genera resistencia. Y esa resistencia bloquea el proceso. Por eso el cambio no empieza con lo grandioso, empieza con lo creíble. Recuerdo una etapa en la que me sentía completamente desordenado, sin claridad. Si en ese momento me decía, tengo todo bajo control, mi mente simplemente no lo aceptaba. Era demasiado lejano. Entonces cambié la forma. Empecé a decirme, estoy empezando a organizarme mejor, estoy aprendiendo a tomar decisiones más claras. Eso sí lo podía sostener. Eso sí tenía un punto de apoyo en mi realidad. Y ahí empezó a funcionar. Porque cuando lo que dices es creíble, tu mente no lo rechaza, lo procesa. Empieza a trabajar con eso. Empieza a buscar evidencia que lo confirme y poco a poco, lo que al inicio era solo una intención, se convierte en una experiencia real. Esto es muy práctico. No se trata de negarte a ti mismo ni de tapar tus problemas. No se trata de decir todo está bien cuando claramente no lo está. Se trata de construir un puente entre dónde estás y dónde quieres estar. Te pongo otro ejemplo. Si estás pasando por un momento difícil económicamente, decir soy millonario no va a generar cambio interno porque tu mente lo va a ver como una mentira. Pero si dices estoy aprendiendo a manejar mejor mi dinero o estoy encontrando nuevas formas de generar ingresos, eso sí abre posibilidades. Eso sí empieza a mover tu atención y tus decisiones. Y esto aplica en todo, en tu carácter, en tus relaciones, en tu disciplina. No necesitas exagerar tu punto de partida, necesitas reconocerlo con honestidad y avanzar desde ahí. Porque cuando eres honesto contigo mismo, construyes algo sólido. No estás tratando de convencerte, estás desarrollándote. Y ese proceso, aunque parezca más lento, es mucho más real. Además, hay algo importante aquí. Cuando empiezas con lo creíble y eres constante, lo que antes parecía lejano comienza a acercarse. Lo que antes no podías decir con convicción, con el tiempo se vuelve natural. Pero no porque lo repetiste sin sentido, sino porque lo construiste paso a paso. Yo lo viví. Empecé con frases simples, pequeñas, casi básicas, pero las repetí con disciplina, especialmente en esos momentos antes de dormir. Y con el tiempo, mi forma de pensar cambió, mis decisiones cambiaron, mi manera de responder a la vida cambió. No necesitas impresionarte a ti mismo, necesitas ser honesto contigo, porque el cambio real no empieza con lo que suena bien, empieza con lo que puedes sostener. Durante mucho tiempo creí que mi realidad dependía de lo que hacía cada día. Pensaba que si trabajaba más, si me esforzaba más, si tenía mejores estrategias, entonces mi vida cambiaría. Y aunque eso tiene parte de verdad, había algo más profundo que no estaba viendo. No era solo lo que hacía, era desde quién lo estaba haciendo. Recuerdo una etapa en la que me esforzaba muchísimo, pero sentía que todo me costaba el doble. Tomaba decisiones, pero con duda. Actuaba, pero con inseguridad. Y aunque hacía cosas correctas, los resultados no eran consistentes. Hasta que entendí algo que cambió por completo mi enfoque. No estás viviendo según tus acciones, estás viviendo según tu identidad. Tu identidad es la forma en que te defines internamente. Es lo que crees que eres cuando nadie te está mirando. Y esa identidad filtra todo lo demás. Tus decisiones, tu disciplina, tu manera de responder a los problemas. Si en el fondo te ves como alguien que intenta, vas a intentar. Si te ves como alguien que abandona cuando es difícil, vas a abandonar. Si te ves como alguien que está aprendiendo y mejorando, vas a actuar desde ese aprendizaje incluso en los momentos difíciles. Yo empecé a notar esto en cosas pequeñas. Por ejemplo, había días en los que me decía a mí mismo,
hoy voy a ser disciplinado. Pero esa frase no se sostenía mucho tiempo, porque no estaba cambiando quién era, solo estaba intentando comportarme diferente por un día. En cambio, cuando empecé a pensar, soy una persona que está construyendo disciplina, algo distinto ocurrió. Mis decisiones empezaron a alinearse de forma más natural, y esto es clave. No es lo mismo actuar como algo que ser algo. Actuar es temporal, ser es constante. Por eso las declaraciones antes de dormir son tan importantes, porque no solo estás entrenando pensamientos, estás reforzando identidad. Cada noche, cuando te dices, soy alguien que aprende de sus errores, soy alguien que avanza aunque sea poco, estás moldeando la forma en la que te ves a ti mismo. Y tu mente siempre obedece esa imagen interna. Te doy un ejemplo práctico. Dos personas enfrentan el mismo problema. Una se ve a sí misma como alguien que no es bueno resolviendo cosas difíciles. La otra se ve como alguien que está desarrollando capacidad para resolver problemas. La situación externa es la misma, pero la respuesta interna es completamente diferente. Uno se bloquea, el otro busca opciones. No es el problema lo que cambia, es la identidad desde la que se enfrenta. Yo lo vi en mi propia vida. Cuando dejé de enfocarme solo en lo que quería lograr y empecé a enfocarme en quién estaba siendo cada día, mis resultados comenzaron a cambiar de forma más estable. Ya no era una lucha constante contra mí mismo, era una coherencia interna que se reflejaba afuera. Porque al final no construyes tu vida con lo que haces de vez en cuando, la construyes con quien decides ser de manera constante. Hay algo que muchas personas subestiman por completo: el poder de la repetición. No lo que haces una vez, no lo que haces cuando estás inspirado, sino lo que haces una y otra vez, especialmente cuando no lo piensas demasiado. Porque lo que repites no solo se convierte en hábito, se convierte en automático. Y lo automático es lo que dirige tu vida cuando no estás prestando atención. Yo no entendí esto desde el principio. Pensaba que mis decisiones eran siempre conscientes, que cada acción era una elección nueva, pero con el tiempo me di cuenta de algo incómodo. La mayoría de mis respuestas ya estaban programadas. No estaba eligiendo todo el tiempo, estaba repitiendo patrones. Recuerdo una etapa en la que, sin darme cuenta, cada noche terminaba pensando lo mismo. Problemas, preocupaciones, dudas. Era casi automático. No lo analizaba, simplemente ocurría. Me acostaba y mi mente empezaba a reproducir el mismo tipo de pensamientos. Y lo peor es que al día siguiente actuaba desde ese mismo estado interno. Eso es lo que hace la repetición. Tu mente aprende por repetición, no por intención. Puedes querer cambiar, puedes tener buenas ideas, pero si repites lo mismo cada día, eso es lo que se fortalece. Por eso las palabras que te dices antes de dormir son tan importantes, porque no es un momento aislado, es una repetición diaria, y lo que haces cada día, aunque sea por unos minutos, termina moldeando tu forma de pensar sin que te des cuenta. Yo empecé a notar un cambio cuando dejé de dejar ese momento al azar. Antes, mi mente repetía lo que había vivido en el día, errores, tensiones, pendientes. Pero cuando empecé a intervenir conscientemente, a decirme frases simples pero consistentes como estoy mejorando, estoy aprendiendo a manejar esto, algo empezó a cambiar. No fue inmediato, al principio parecía insignificante, pero después de varias semanas empecé a darme cuenta de algo curioso. Durante el día ya no reaccionaba igual, pensaba diferente sin esfuerzo. No era algo forzado, era más natural, como si mi mente hubiera empezado a tomar otra ruta automáticamente. Eso es lo que hace la repetición consciente. Y aquí está la clave. Lo automático no se crea en un día, se crea en lo repetido. Si repites preocupación, te vuelves una persona preocupada. Si repites duda, te vuelves una persona que duda. Si repites dirección, aunque sea simple, te vuelves alguien más enfocado. Te doy un ejemplo práctico. Si cada noche te duermes pensando todo es difícil, tu mente no lo cuestiona, lo adopta.
Y al día siguiente, sin darte cuenta, vas a interpretar todo desde esa dificultad. Pero si cambias esa repetición por algo como estoy encontrando mejores formas de avanzar, con el tiempo tu interpretación de la vida empieza a cambiar. Yo lo viví claramente. No cambié mi vida de un día para otro. Cambié lo que repetía cada noche. Y lo que repetí suficientes veces se volvió mi forma normal de pensar. Porque al final no eres lo que haces una vez. Eres lo que repites hasta que se vuelve automático. Hay una verdad que pocas personas reconocen, pero que lo cambia todo cuando la entiendes. No ves el mundo como es, lo ves como tú estás enfocado en verlo. Tu enfoque no solo dirige tu atención, también filtra tu realidad. Y esto se vuelve especialmente evidente en esos momentos antes de dormir, cuando tu mente empieza a recorrer todo lo que viviste durante el día. Recuerdo una etapa en la que terminaba mis días sintiendo que todo era un problema. No importaba si había cosas buenas, mi mente siempre encontraba lo pendiente, lo que faltaba, lo que salió mal. Era como si tuviera un lente especial que solo resaltaba lo negativo. Y lo más interesante es que no me daba cuenta de que ese lente lo estaba eligiendo yo a través de mi enfoque. Tu mente no puede procesar todo lo que ocurre a tu alrededor. Hay demasiada información, demasiados estímulos. Entonces hace algo muy práctico. Selecciona lo que considera más importante. Y esa selección depende directamente de tu enfoque. Si tu enfoque está en la carencia, vas a ver más carencia. Si está en el problema, vas a ver más problemas. Si está en la posibilidad, empiezas a notar opciones que antes ignorabas. Yo lo viví de forma muy clara cuando empecé a cambiar lo que hacía antes de dormir. Antes, mi enfoque nocturno era automático. Repasaba errores, preocupaciones, cosas sin resolver, y eso no terminaba ahí. Al día siguiente, mi mente seguía buscando pruebas de lo mismo. Era como si estuviera entrenado para confirmar mi propia incomodidad. Pero cuando empecé a cambiar intencionalmente mi enfoque en ese momento del día, algo empezó a moverse. En lugar de cerrar el día revisando lo que faltaba, empecé a enfocarme en lo que sí había avanzado, en lo que estaba aprendiendo, en lo que podía mejorar. No era negar los problemas, era decidir dónde poner mi atención, y eso cambió mi forma de ver las cosas. Porque lo que enfocas crece en tu percepción, no porque el mundo cambie, sino porque tu mente lo amplifica. Dos personas pueden vivir el mismo día con las mismas circunstancias y terminar con conclusiones completamente diferentes. Una ve fracaso, la otra ve aprendizaje. Una ve bloqueo, la otra ve posibilidad. La diferencia no está afuera, está en el enfoque interno. Te doy un ejemplo simple. Si te acuestas pensando, no estoy avanzando, tu mente durante la noche y al día siguiente va a buscar evidencia de eso. Vas a notar todo lo que no hiciste, todo lo que te falta. Pero si cambias el enfoque a estoy avanzando aunque sea poco, tu mente empieza a detectar pequeñas señales de progreso que antes ignorabas. Y esas pequeñas señales acumuladas empiezan a cambiar tu sensación interna de vida. Yo noté que cuando cambié mi enfoque nocturno, también cambió mi enfoque diurno. Ya no reaccionaba igual ante los mismos problemas. Empezaba a ver opciones donde antes solo veía límites. No porque los problemas desaparecieran, sino porque mi atención dejó de estar atrapada en ellos. Al final, tu enfoque no solo determina lo que ves, determina en qué mundo estás viviendo internamente. Y ese mundo interno es el que luego se refleja en todo lo demás. Porque no ves la realidad completa, ves la parte de la realidad que decides enfocar cada día. Hay algo que la mayoría de las personas no entiende sobre el cambio real. No se construye en los días fáciles. En los días fáciles cualquiera puede sonreír, cualquiera puede decir cosas positivas, cualquiera puede sentirse bien consigo mismo. Pero la verdadera transformación ocurre en los días difíciles, cuando no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando tu mente te dice que no sirve de nada seguir. Yo he vivido muchos de esos días. Días en los que todo parecía pesado,
en los que lo más fácil era simplemente dejar que el cansancio decidiera por mí. Y justamente en esos momentos era cuando más tentación tenía de no hacer nada, de no pensar conscientemente, de irme a dormir con la mente llena de ruido y preocupación. Pero con el tiempo entendí algo importante. Esos días no son los que arruinan tu proceso, son los que lo construyen. Porque en los días fáciles no estás entrenando nada. Estás solo disfrutando el resultado de lo que ya hiciste. Pero en los días difíciles es cuando realmente decides quién eres. Recuerdo una etapa en la que tenía muchos altibajos. Había días en los que me sentía enfocado, claro, motivado, y otros en los que todo lo contrario. Y me di cuenta de un patrón. En los días buenos hacía todo bien sin esfuerzo, pero en los días malos abandonaba lo más importante, especialmente ese momento antes de dormir. Y eso rompía la continuidad. Hasta que entendí esto. No necesitas hacerlo perfecto todos los días. Necesitas hacerlo especialmente en los días difíciles. Porque es fácil decirte cosas positivas cuando todo va bien, pero cuando estás frustrado, cuando algo no salió como esperabas, cuando sientes que no avanzas, ahí es donde realmente se prueba lo que estás construyendo. Empecé a cambiar mi enfoque en esos momentos. En lugar de rendirme a lo que sentía, me obligaba a tener una pequeña conversación conmigo mismo antes de dormir. No tenía que ser perfecta, no tenía que ser larga. A veces era tan simple como, aunque hoy fue difícil, sigo aquí, estoy aprendiendo a manejar esto mejor, mañana puedo responder diferente. Y algo interesante empezó a pasar. Esos días que antes me hundían emocionalmente, comenzaron a perder peso. No porque los problemas desaparecieran, sino porque mi reacción hacia ellos empezó a cambiar. Porque en los días difíciles es cuando más se activa tu programación automática. Si no intervienes, tu mente repite lo mismo: frustración, duda, cansancio, derrota. Pero si intervienes en ese momento, aunque sea con una frase pequeña, empiezas a romper ese ciclo. Yo lo vi claramente. Los días difíciles no eran el problema, eran la oportunidad. Eran el momento exacto donde podías reprogramar tu mente con más fuerza, porque estabas trabajando contra la inercia natural de rendirte. Y aquí está, la verdad que cambia todo. Si solo practicas en los días buenos, no estás construyendo disciplina, estás disfrutando estabilidad. Pero si también practicas en los días difíciles, estás construyendo carácter. Porque al final no te define cómo actúas cuando todo está bien. Te define cómo respondes cuando todo se pone difícil. Una de las cosas que más frustración genera en las personas es esperar cambios visibles inmediatos. Queremos resultados rápidos, señales claras, algo que nos diga ya estás mejorando. Pero la transformación real no funciona así. Es silenciosa, casi invisible al principio, pero cuando es constante, se vuelve inevitable. Yo también pasé por esa impaciencia. Empezaba a cambiar pequeños hábitos, intentaba pensar diferente, intentaba aplicar nuevas ideas antes de dormir y al día siguiente esperaba sentirme completamente distinto. Pero no era así. Y eso me hacía dudar. Pensaba que no estaba funcionando. Sin embargo, con el tiempo entendí algo fundamental. Lo que realmente está cambiando no es lo que se ve afuera, sino lo que se está reorganizando adentro. Recuerdo claramente una etapa en la que decidí ser más consciente de mis pensamientos nocturnos. Al principio parecía algo insignificante. Me decía unas frases antes de dormir. Trataba de cambiar el enfoque de mi mente, pero al despertar todo parecía igual. Los mismos retos, las mismas emociones, las mismas dudas. Y es ahí donde muchas personas abandonan el proceso, porque no ven resultados inmediatos. Pero yo decidí continuar y algo empezó a cambiar, no de forma explosiva, sino sutil. Primero fueron pequeñas decisiones durante el día. Luego una manera diferente de responder a situaciones que antes me afectaban más. Después una sensación interna de mayor estabilidad. No podía señalar un momento exacto donde todo cambió, pero claramente ya no era la misma persona. Así funciona la transformación real.
Es silenciosa porque ocurre en capas profundas de tu mente donde se están reorganizando patrones, creencias y respuestas automáticas. No es algo que puedas ver el primer día, pero sí es algo que empieza a dirigir tu vida sin que te des cuenta. Es como sembrar una semilla. No ves el crecimiento bajo tierra, pero eso no significa que no esté ocurriendo. Cada repetición, cada pensamiento consciente antes de dormir, cada pequeña declaración interna es agua para esa semilla, y aunque durante días o semanas no veas nada en la superficie, el proceso sigue avanzando. Yo lo experimenté cuando menos lo esperaba. Un día me di cuenta de que ya no reaccionaba igual ante cosas que antes me desestabilizaban. No tuve que forzarlo, simplemente había cambiado mi forma interna de pensar. Y ese cambio silencioso, acumulado noche tras noche, había hecho su trabajo. Por eso es tan importante no abandonar el proceso solo porque no ves resultados inmediatos. La mente no cambia como un interruptor, cambia como una construcción lenta pero constante. Y cuando esa construcción se consolida, ya no depende de motivación ni de esfuerzo intenso, se vuelve parte de ti. Y aquí está lo más poderoso de todo esto. Cuando la transformación es auténtica, no necesitas anunciarla. Se nota sola, en tu forma de hablar, en tu forma de decidir, en tu forma de responder a la vida. Porque el cambio verdadero no hace ruido, pero cuando llega, ya no puedes volver a ser el mismo. Y al final, todo esto no se trata de una técnica más, ni de una frase bonita antes de dormir. Se trata de algo mucho más profundo. La forma en la que estás construyendo tu vida sin darte cuenta. Cada noche, en silencio, cuando el mundo deja de hacer ruido y te quedas solo contigo mismo. Durante mucho tiempo, las personas creen que su vida cambia por grandes decisiones, por momentos dramáticos, por golpes de suerte o por crisis externas. Pero la verdad es más simple y más incómoda. Tu vida cambia por lo que haces repetidamente cuando nadie te está mirando, especialmente cuando estás a punto de dormir y tu mente está más abierta que nunca. Si cada noche dejas que el miedo sea lo último que te acompañe, vivirás desde el miedo. Si cada noche repites problemas, tu mente se volverá experta en encontrarlos. Pero si cada noche decides sembrar dirección, intención y claridad, aunque sea con palabras simples, empezarás a despertar diferente. No porque el mundo cambie de inmediato, sino porque tú cambiaste desde dentro. No necesitas hacerlo perfecto. No necesitas hacerlo espectacular. Necesitas hacerlo constante, porque lo que hoy parece pequeño, con el tiempo, se convierte en identidad. Y lo que se convierte en identidad, se convierte en destino. Habrá noches fáciles y noches difíciles. Habrá días donde sentirás que no sirve de nada. Pero si mantienes el compromiso contigo mismo en ese momento silencioso antes de dormir, algo en ti se irá fortaleciendo sin hacer ruido. Y un día, sin darte cuenta, te descubrirás actuando de una forma que antes te parecía lejana. Ahí entenderás que no fue magia, ni suerte, ni casualidad. Fue repetición, fue enfoque, fue decisión. Y en ese punto ya no estás intentando cambiar tu vida. Estás viviendo desde alguien que ya cambió por dentro, porque al final todo empieza con lo último que le dices a tu mente antes de cerrar los ojos. Hoy no vengo a motivarte, vengo a incomodarte, porque hay una verdad que aprendí viviendo entre dos culturas. En Yokoi Kenji no nos enseñaron a rendirnos, pero tampoco a que todo sería fácil. Recuerdo una noche en la que no tenía resultados, solo disciplina y dudas. Y entendí algo. No es el talento lo que te mantiene en pie, es lo que haces cuando nadie aplaude. Cuando el silencio es más fuerte que tu esperanza. Si hoy estás pensando en rendirte, quédate, porque quizás estás más cerca de lo que crees. Hay algo que necesito que entiendas con claridad, porque puede cambiar completamente la forma en la que interpretas tus momentos más difíciles. Esa voz que te dice ya es suficiente, esa voz que te sugiere que pares, que descanses, que te rindas, no es tu enemiga, es tu prueba. Y lo peligroso no es que exista, lo peligroso es que suena razonable. A mí también me ha pasado.
Recuerdo una etapa en la que trabajaba todos los días sin ver resultados. Me levantaba temprano, hacía lo que tenía que hacer, repetía el proceso y nada cambiaba. Y en ese silencio, cuando nadie aplaude, cuando nadie reconoce, aparece esa voz. No llega gritando, no llega como un villano, llega tranquila, casi como si te estuviera cuidando. Te dice, ya hiciste suficiente, no te castigues más. Y por un momento quieres creerle, pero entendí algo con el tiempo. Esa voz no viene a destruirte, viene a revelarte, porque justo cuando aparece es cuando estás cruzando una línea invisible. Es el punto donde la mayoría se detiene. Es el momento donde se separan los que intentan de los que se transforman. Mira, la disciplina no es hacer las cosas cuando tienes ganas. Eso es fácil. La disciplina empieza cuando ya no quieres seguir, cuando no hay emoción, cuando no hay resultados, cuando lo único que tienes es una decisión, y ahí es donde esa voz entra en juego. Es como un examen sin aviso. Nadie te dice que ese es el momento importante, pero lo es. He visto personas con talento rendirse y personas sin talento avanzar. La diferencia no fue la capacidad, fue la relación con esa voz. El que se rinde la escucha como una orden. El que crece la escucha, pero no la obedece. Y no se trata de ignorarla completamente. A veces esa voz también te está diciendo que necesitas ajustar algo, que necesitas descansar, que necesitas cambiar el método, pero hay una diferencia muy grande entre descansar para continuar y rendirte para escapar. Y eso solo lo puedes decidir tú, con honestidad. Piensa en esto de forma práctica. Un deportista, en medio de una competencia, siente ese mismo impulso de detenerse. Su cuerpo le dice que no puede más. Pero muchas veces no es verdad. Es solo su mente tratando de protegerlo del esfuerzo. Si se detiene, siente alivio inmediato. Pero si continúa, descubre que tenía más dentro de lo que creía. La vida funciona igual. No siempre estás al límite. Muchas veces solo estás incómodo. Y confundimos incomodidad con incapacidad. Por eso, cada vez que esa voz aparezca, no la rechaces. Obsérvala. Pregúntate, ¿esto es cansancio o es miedo? ¿Esto es sabiduría o es evasión? Porque si aprendes a responder correctamente en ese momento, empiezas a construir algo que nadie puede quitarte, carácter. Y el carácter no se forma en los días buenos, se forma en esos instantes silenciosos donde podrías rendirte, pero eliges continuar. Porque al final no se trata de no escuchar esa voz, se trata de no permitir que decida por ti. Hay una trampa silenciosa que muchos no ven venir cuando están cansados. Creer que rendirse les va a dar paz. Y lo entiendo, porque en el momento suena lógico. Has cargado con presión, con incertidumbre, con esfuerzos sin resultados visibles, y tu mente te dice, si sueltas, todo esto termina. Y es verdad, pero solo por un momento. Recuerdo una etapa en la que estaba construyendo algo importante para mí, invirtiendo tiempo, energía, disciplina, y no pasaba nada. No había crecimiento, no había reconocimiento, no había señales claras de avance. Y un día tomé la decisión de parar. Me dije a mí mismo que necesitaba descansar, que tal vez no era el momento, que había sido suficiente, y en ese instante sentí alivio. Fue como soltar una carga pesada, después de mucho tiempo, pero ese alivio duró muy poco, porque cuando el ruido se fue, cuando el cansancio bajó, llegó el silencio. Y en ese silencio apareció una pregunta que no pude evitar. ¿Y si hubiera seguido un poco más? Y esa pregunta no se fue al día siguiente ni a la semana siguiente. Se quedó. Me acompañó en momentos inesperados. Porque el problema de rendirte no es lo que pierdes afuera, es lo que se queda adentro. El alivio es físico, inmediato, superficial. La paz es interna, profunda y duradera. Y no vienen del mismo lugar. El alivio llega cuando dejas de luchar. La paz
llega cuando sabes que diste todo lo que podías dar. He conocido personas que eligieron caminos más fáciles, que dejaron proyectos, sueños, metas, no porque no fueran capaces, sino porque estaban cansados. Y sí, sus vidas se volvieron más cómodas, más estables, más tranquilas en apariencia, pero cuando hablas con ellos con honestidad, hay algo que no pueden esconder. Esa sensación de pude haber sido más no es un dolor intenso, no es algo que grita. Es más peligroso que eso. Es un susurro constante, una incomodidad silenciosa, una especie de vacío que no sabes explicar, pero que sabes que está ahí. Y lo más difícil es que no puedes responder esa pregunta. Nunca sabrás qué habría pasado si hubieras continuado. Nunca sabrás si estabas a un paso del cambio que esperabas. Y vivir con una pregunta sin respuesta es mucho más pesado que vivir con un fracaso claro. Porque el fracaso al menos te da cierre. Te dice, esto no funcionó, pero lo intentaste. Pero rendirte antes de tiempo no te da nada. Solo te deja con posibilidades abiertas que nunca se exploraron. Ahora, no estoy diciendo que nunca debas soltar algo. Hay momentos en los que cambiar de dirección es necesario. Pero hay una diferencia muy clara entre soltar con conciencia y rendirte por agotamiento emocional. Una decisión nace de la claridad, la otra nace del cansancio. Por eso es tan importante no tomar decisiones permanentes en momentos temporales de debilidad, porque lo que hoy parece insoportable, mañana puede ser manejable. Y lo que hoy quieres abandonar, mañana puede ser exactamente lo que agradezcas no haber soltado. La verdadera paz no viene de evitar el esfuerzo, viene de saber que no te traicionaste en el proceso. Hay algo que pocas personas admiten, pero todos lo hemos sentido. La esperanza puede llegar a ser más pesada que la desesperación, porque la desesperación, aunque duela, tiene una forma extraña de descanso. Cuando ya no esperas nada, cuando das todo por perdido, no tienes que esforzarte más, no tienes que levantarte otra vez, no tienes que enfrentarte a la posibilidad de fallar. ¿Es oscuro? Sí, pero es definitivo. La esperanza, en cambio, no te deja descansar. Te exige, te pide que te levantes cuando no tienes ganas, que lo intentes otra vez cuando ya fallaste muchas, que sigas caminando sin ver el camino completo. Y eso cansa. Cansa más de lo que muchos están dispuestos a admitir. Recuerdo una etapa en la que estaba trabajando con disciplina, haciendo todo lo correcto, pero sin resultados visibles. Y ahí fue donde entendí lo difícil que es sostener la esperanza. Porque no tenía garantías, no tenía evidencia, no tenía aplausos, solo tenía una idea, una convicción y la decisión de seguir. Y cada día que pasaba sin ver resultados, la carga se hacía más pesada. La desesperación me ofrecía algo muy tentador, certeza. Me decía, esto no va a funcionar, acepta la realidad y deja de luchar. Y hay algo cómodo en eso, porque cuando aceptas que no hay salida, ya no tienes que buscarla. Pero la esperanza me decía algo diferente. Sigue, aunque no veas. Sigue, aunque no entiendas. Y eso requiere carácter. La mayoría de las personas no se rinden porque sean débiles. Se rinden porque están cansadas de sostener algo que no pueden ver. Están cansadas de creer sin pruebas. Y eso es completamente humano. Pero aquí está lo importante. La esperanza, aunque pesa, también transforma. Porque cada vez que eliges sostenerla, desarrollas algo dentro de ti que no se puede enseñar con palabras. Te vuelves más resistente, más paciente, más fuerte mentalmente. No porque las cosas se vuelvan más fáciles, sino porque tú te vuelves más capaz de enfrentarlas. Piensa en alguien que entrena todos los días sin ver resultados inmediatos. Al principio todo duele, todo cuesta, todo parece inútil, pero con el tiempo el cuerpo cambia. No solo físicamente, sino en su capacidad de resistir. La esperanza funciona igual. Al principio es pesada, incómoda, incierta, pero si la sostienes, empieza a moldearte. Y hay algo más. La esperanza te mantiene en movimiento. La desesperación te detiene. Y mientras te mantienes en movimiento, aunque sea lento, aunque sea con dudas,
sigues creando posibilidades. Sigues abriendo caminos que no existirían si te hubieras detenido. Muchas veces las personas abandonan justo antes de que algo cambie. No porque el cambio no fuera a llegar, sino porque no pudieron sostener la esperanza el tiempo suficiente. Y eso no es falta de capacidad, es falta de resistencia emocional. Por eso necesitas entender esto profundamente. No se trata de sentirte motivado todo el tiempo. Se trata de decidir sostener la esperanza incluso cuando pesa. Porque en ese proceso te conviertes en alguien diferente. Y al final, no es solo lo que logras, es en quién te conviertes mientras decides no rendirte. Porque la esperanza no es ligera, pero es la que te lleva a donde la desesperación nunca podría. Hay algo que quiero que entiendas sin culpa, sin vergüenza y sin juicio. Querer rendirte no te hace débil, te hace humano. Todos, absolutamente todos, hemos estado en ese punto donde el cansancio pesa más que la motivación, donde las dudas hablan más fuerte que la fe, ese momento en el que te preguntas si realmente vale la pena seguir. A mí me ha pasado muchas veces momentos en los que después de dar todo lo que tenía, no veía resultados, momentos en los que sentía que avanzaba solo, sin apoyo, sin reconocimiento, sin señales claras de que iba por buen camino. Y en esos momentos, claro que pensé en rendirme, claro que quise parar, no porque fuera incapaz, sino porque estaba agotado. Y ahí es donde muchas personas cometen un error silencioso. Creen que por sentir eso ya fallaron. Se juzgan, se critican, se dicen a sí mismos que no son lo suficientemente fuertes, pero no es así. El problema no es sentir ganas de rendirte, el problema es convertir ese sentimiento en una decisión definitiva. Sentir no es decidir. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir cansancio y aún así continuar. Puedes sentir dudas y aún así actuar. La emoción es real, pero no tiene que ser la que gobierne tus acciones. Recuerdo una vez en la que estaba a punto de dejar un proyecto importante. Todo dentro de mí me decía que parara. No tenía energía, no tenía claridad, no tenía ganas. Pero hice algo simple. No tomé una decisión en ese momento. Me di tiempo, descansé, tomé distancia, volví a pensar con la mente más clara. Y cuando regresé, entendí que no quería rendirme, solo estaba cansado. ¿Cuántas decisiones equivocadas se toman en momentos de agotamiento emocional? ¿Cuántas personas abandonan no porque no puedan, sino porque decidieron en el peor momento posible? Por eso es tan importante separar quién eres de lo que sientes en un momento específico. No eres tus emociones pasajeras, eres lo que decides hacer con ellas. Un ejemplo muy práctico, un estudiante que ha fallado varios exámenes puede sentir que no es inteligente, que no es capaz, que debería rendirse. Esa emoción es fuerte, es real. Pero si decide basar su identidad en ese momento, se limita. En cambio, si entiende que ese sentimiento es temporal, puede seguir intentando, mejorar su método, aprender de los errores y eventualmente avanzar. La diferencia no está en quién siente menos, sino en quién decide mejor. Y aquí es donde entra algo fundamental, carácter. El carácter no es la ausencia de debilidad, es la capacidad de actuar a pesar de ella. Es mirar tus dudas de frente y decir, sé que estás ahí, pero no vas a decidir por mí. No se trata de ignorar lo que sientes, se trata de no someterte a ello, porque al final todos vamos a sentir ganas de rendirnos en algún momento. Eso es inevitable. Pero lo que no es inevitable es rendirse. Ahí es donde se define todo. No en el momento en que te sientes fuerte, sino en el momento en que te sientes débil y aún así decides quién vas a ser. Hay algo que estás olvidando justo en el momento en que más lo necesitas. Y es esto. Tu propia historia ya tiene pruebas de que puedes resistir más de lo que crees. No es teoría, no es motivación vacía, es evidencia real. Pero en los momentos difíciles parece que se borra.
Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Recuerdas un momento en tu vida en el que pensaste, hasta aquí llegué, no puedo más, y sin embargo seguiste? Puede haber sido una pérdida, un fracaso, una decepción profunda, un momento en el que todo parecía derrumbarse. En ese instante no tenías garantías, no tenías certeza, no tenías claridad, pero avanzaste y hoy estás aquí. Eso no es suerte, eso es resistencia. A mí me pasó en una etapa donde sentía que todo lo que hacía no avanzaba. Trabajaba, insistía, corregía y nada cambiaba. Llegó un punto donde realmente creí que no tenía más energía para continuar, pero seguí, no porque me sintiera fuerte, sino porque no tomé la decisión de rendirme en ese momento. Simplemente di un paso más, y luego otro, y luego otro. Y con el tiempo, lo que parecía imposible empezó a moverse. Lo interesante es que cuando estás dentro de la dificultad, no lo ves. Tu mente te convence de que esta vez es diferente, de que esta vez sí llegaste al límite. Y eso tiene una explicación muy simple. El cerebro humano está diseñado para protegerte, no para impulsarte. Cuando detecta dolor, incomodidad o incertidumbre, busca una salida rápida. Y muchas veces esa salida es rendirse. Pero tu historia demuestra que ese límite no siempre es real. Es solo una percepción momentánea. Piensa en esto de forma práctica. Una persona que empieza a hacer ejercicio, en los primeros días siente que no puede más. El cuerpo duele, la respiración se acelera, todo indica que debe detenerse, pero si continúa con disciplina, descubre que ese límite se mueve. Lo que antes era imposible ahora es parte de su rutina. La vida funciona igual. Tus límites no son fijos, son adaptables. El problema es que en medio de la dificultad, olvidas todas las veces que ya superaste algo. Olvidas que ya sobreviviste a momentos duros. Olvidas que ya fuiste fuerte cuando no pensabas que lo eras. Y entonces, en lugar de usar tu historia como evidencia, actúas como si fuera la primera vez que enfrentas algo difícil. Pero no lo es. Cada cicatriz que tienes, cada momento que superaste, cada vez que pensaste que no podías y sí pudiste, todo eso es prueba de que hay más en ti de lo que crees. No necesitas buscar motivación afuera, necesitas recordar lo que ya hiciste. Por eso en los momentos donde sientas que no puedes más, no te preguntes, ¿tendré la fuerza? Pregúntate, ¿cuántas veces ya la he tenido y la he olvidado? Porque la diferencia entre rendirte y continuar muchas veces no está en tener más fuerza, sino en recordar que ya la tienes. Tu historia no es un recuerdo, es evidencia. Y cuando la usas como tal, entiendes que no estás empezando desde cero, estás continuando desde experiencia. Hay una gran diferencia entre un capricho y un sueño verdadero, aunque muchas personas los confunden. Un capricho nace del momento, de la emoción, de lo que se ve atractivo hoy. Un sueño verdadero, en cambio, nace de algo más profundo. No es solo lo que quieres tener, es lo que sientes que estás llamado a construir, incluso cuando no es fácil, incluso cuando nadie lo entiende. Y aquí es donde cambia todo. Un sueño verdadero no es un lujo emocional, es una responsabilidad contigo mismo. He visto personas abandonar sus sueños diciendo, ya no era el momento o no era para mí, pero en realidad lo que pasó es que el peso del proceso fue más fuerte que su compromiso. Porque perseguir un sueño verdadero no es cómodo, no es bonito todo el tiempo. Hay días en los que dudas. Hay días en los que te preguntas si estás perdiendo el tiempo. Hay días en los que parece que todos avanzan menos tú. Pero aún así, algo dentro de ti no se apaga del todo. Recuerdo momentos en los que tuve que decidir entre lo fácil y lo significativo, y lo fácil siempre tenía argumentos muy convincentes. Seguridad, estabilidad, menos riesgo, menos presión, pero lo significativo tenía otra voz, más silenciosa, pero más persistente. No prometía comodidad, pero sí sentido. Y entendí algo importante. Lo fácil te da descanso inmediato,
pero lo significativo te da dirección. Un sueño verdadero no es algo que eliges por impulso, es algo que te elige a ti y luego te exige coherencia. Piensa en un estudiante que sueña con convertirse en médico, artista, ingeniero o emprendedor. Ese sueño no desaparece solo porque un día esté cansado o frustrado. Puede dudar, sí. Puede sentirse perdido, sí. Pero si es verdadero, vuelve. Incluso cuando intenta ignorarlo, regresa. Porque no es solo una idea, es parte de su identidad en construcción. El problema es que muchas personas comienzan a tratar sus sueños como hobbies emocionales. Mientras se sienten motivados, avanzan. Cuando se sienten cansados, se detienen. Pero un sueño verdadero no funciona así. No es una actividad de tiempo libre, es un compromiso contigo mismo. Y aquí está la parte más importante. Cuando abandonas un sueño verdadero, no solo dejas una meta incompleta, también dejas una versión de ti sin vivir. Y esa es una de las formas más silenciosas de arrepentimiento. He conocido personas que eligieron caminos más seguros, más aceptados, más lógicos. Y desde afuera parece que todo está bien, tienen estabilidad, rutina, incluso éxito, pero dentro de ellos hay una sensación difícil de explicar, como si estuvieran viviendo una vida correcta, pero no necesariamente su vida, porque el alma no olvida lo que alguna vez soñó con ser. Por eso, cuando enfrentas un sueño verdadero, no lo trates como algo opcional que puedes dejar cuando te canses. Trátalo como una responsabilidad interna, no hacia el mundo, no hacia la presión externa, sino hacia la versión de ti que aún no existe, pero que depende de tus decisiones de hoy. No todos los sueños están destinados a ser fáciles, pero los verdaderos están destinados a ser vividos. Y al final, la pregunta no es si será difícil, la pregunta es si estás dispuesto a traicionarte a ti mismo abandonándolo. Hay un error muy común cuando hablamos de perseverancia, y es creer que perseverar significa insistir, sin detenerse, sin cuestionar, sin cambiar nada. Como si avanzar fuera simplemente repetir lo mismo una y otra vez con más fuerza. Pero la verdad es mucho más profunda. Perseverar no es insistir sin pensar, es avanzar con inteligencia. He visto muchas personas que no se rinden, pero tampoco avanzan. Y eso no es perseverancia, eso es estancamiento disfrazado de esfuerzo. Porque hay una diferencia enorme entre ser constante y ser terco. La constancia aprende, ajusta, mejora. La terquedad repite, choca y se desgasta. Recuerdo una etapa en la que estaba intentando que algo funcionara en mi vida personal y profesional y durante mucho tiempo hice exactamente lo mismo esperando resultados distintos. Me esforzaba más, trabajaba más horas, invertía más energía, pero el resultado era el mismo. Y llegó un punto en el que tuve que hacer una pausa honesta conmigo mismo y preguntarme, ¿estoy realmente avanzando o solo estoy cansándome más rápido? Esa pregunta cambió mi perspectiva, porque a veces el problema no es la falta de esfuerzo, sino la falta de estrategia. No es que no estés trabajando duro, es que estás trabajando duro en la dirección equivocada. Y cuando eso pasa, la perseverancia mal entendida se convierte en una forma elegante de perder el tiempo. Un ejemplo muy simple. Si alguien está caminando en una dirección incorrecta, cada paso que da con más intensidad no lo acerca a su destino, lo aleja más rápido. Pero si esa persona se detiene un momento, observa, corrige el rumbo, incluso si su paso es más lento, eventualmente llega. La inteligencia en la perseverancia no significa hacer menos, significa hacer mejor. Y esto es algo que muchas personas no aprenden a tiempo. Creen que cambiar de estrategia es rendirse, cuando en realidad muchas veces es exactamente lo contrario. Es madurez, es adaptación. Es entender que el objetivo no es demostrar sufrimiento, sino alcanzar resultados. He conocido personas que se han aferrado durante años a métodos que no funcionan solo por orgullo. Ya invertí demasiado tiempo como para cambiar ahora, dicen.
Y ese pensamiento es peligroso, porque convierte el pasado en una prisión. Pero el hecho de haber invertido tiempo en una dirección incorrecta no significa que debas invertir más tiempo en el mismo error. La inteligencia emocional también forma parte de la perseverancia. Saber cuándo insistir y cuándo ajustar. Saber cuándo el dolor es parte del proceso y cuándo es una señal de que necesitas cambiar el enfoque. Porque la verdadera perseverancia no es ciega, es consciente. Y hay algo más importante aún. La vida no recompensa solo a los que no se rinden. Recompensa a los que aprenden mientras no se rinden. A los que observan, corrigen, evolucionan. A los que entienden que la disciplina sin reflexión puede convertirse en repetición vacía. Por eso, si hoy estás luchando por algo, no te preguntes solo, ¿estoy haciendo suficiente? Pregúntate también, ¿estoy haciendo lo correcto de la forma correcta? Porque cuando combinas esfuerzo con inteligencia, la perseverancia deja de ser una carga y se convierte en estrategia. Hay una verdad que no siempre queremos aceptar, pero que es esencial entender si realmente quieres crecer. No todo dolor es bueno. Nos han enseñado que sufrir es sinónimo de avanzar, que si duele entonces vale la pena, pero eso no siempre es cierto. Existe un dolor que construye y existe un dolor que destruye, y aprender a distinguirlos puede cambiar completamente el rumbo de tu vida. He vivido momentos en los que el esfuerzo era intenso, en los que el cansancio era real, en los que cada día exigía disciplina. Y también he vivido momentos donde ese mismo esfuerzo no estaba llevando a ningún crecimiento real. La diferencia no siempre se ve desde afuera. Por fuera, ambos dolores parecen iguales. Cansancio, sacrificio, incomodidad, pero por dentro el efecto es completamente distinto. El dolor que construye te transforma. Aunque duela, sientes que estás aprendiendo, que estás creciendo, que estás desarrollando algo dentro de ti. No es cómodo, pero es productivo. Es el dolor de quien entrena su cuerpo y al principio no puede ni subir escaleras, pero con el tiempo se vuelve más fuerte. Es el dolor de quien estudia algo difícil y al principio no entiende nada, pero poco a poco empieza a ver claridad. Es el dolor que tiene dirección. En cambio, el dolor que destruye te vacía, no te hace mejor, solo te desgasta. Es el dolor de repetir errores sin aprender. Es el dolor de insistir en un lugar, una relación o una situación que no cambia, no evoluciona, no mejora. Es el tipo de sufrimiento que no deja aprendizaje, solo deja cansancio. Y aquí está el problema, cuando estás dentro de la situación, es muy difícil distinguir uno del otro, porque ambos duelen, pero la diferencia está en el resultado interno. Después del dolor que construye, aunque estés agotado, sientes que estás avanzando. Después del dolor que destruye, aunque hayas hecho mucho esfuerzo, te sientes exactamente en el mismo lugar o peor. Recuerdo una etapa en la que me esforzaba mucho en algo que, con el tiempo, entendí que no estaba funcionando. No porque no pusiera energía, sino porque el camino no era el correcto. Y durante mucho tiempo confundí esfuerzo con progreso. Pensaba que si dolía lo suficiente, eventualmente funcionaría. Pero no siempre es así. El esfuerzo sin dirección correcta solo multiplica el desgaste. Por eso es tan importante detenerse de vez en cuando y observar con honestidad, ¿esto que estoy viviendo me está haciendo crecer o solo me está agotando? Porque si el dolor no está construyendo nada dentro de ti, entonces no es un proceso de crecimiento, es una señal. El dolor correcto te exige, pero también te forma. El dolor incorrecto te exige, pero te rompe. Uno te acerca a la persona que puedes llegar a ser, el otro te aleja incluso de quien eres hoy. Y entender esto requiere madurez, porque a veces soltar también duele, cambiar de dirección también duele. Pero hay un tipo de dolor que vale la pena atravesar y otro que solo te consume sin devolverte nada. Al final, la vida no se trata de evitar el dolor, sino de elegir cuál dolor estás dispuesto a atravesar. Porque uno te construye y el otro te destruye en silencio. Hay una idea que muchas personas cargan toda su vida sin darse cuenta de cuánto las limita. Creer que fracasar es caer. Pero
si miras la vida con honestidad, te das cuenta de algo mucho más profundo. Caer es parte natural del proceso. El verdadero fracaso no es caer, es nunca intentarlo de verdad. He visto personas que se paralizan antes de empezar, no porque no tengan capacidad, sino porque tienen miedo de fallar. Y en ese miedo toman una decisión silenciosa, ni siquiera intentarlo. Se convencen de que así evitan el fracaso, pero en realidad lo único que hacen es asegurarlo de otra forma, porque nunca sabrán lo que podrían haber logrado. Yo también he estado en situaciones donde no sabía si iba a funcionar. Momentos en los que el resultado era incierto, donde no había garantías, donde el riesgo era real y, claro, existía la posibilidad de fallar. Pero con el tiempo entendí algo importante. Fallar después de intentarlo es información, pero no intentarlo es vacío. Cuando intentas algo y no sale bien, al menos tienes una respuesta. Aprendes, ajustas, mejoras, avanzas, pero cuando no lo intentas, no tienes nada. Solo tienes una vida llena de preguntas sin respuesta. Y esas preguntas son las que más pesan con el tiempo. Piensa en alguien que siempre quiso aprender algo nuevo, emprender algo, cambiar su vida, pero nunca dio el primer paso. Tal vez por miedo, tal vez por dudas, tal vez por lo que otros pensarían. Esa persona no experimenta el dolor del fracaso visible, pero vive con un tipo de dolor más silencioso, el arrepentimiento de lo no intentado. Y ese dolor no hace ruido al principio, pero con los años crece. He conocido personas que dicen, prefiero no intentarlo a fallar, pero con el tiempo descubren que no intentarlo también es una forma de fallar, solo que sin aprendizaje. Porque al menos el fracaso te enseña tus límites, te muestra tu capacidad, te da claridad, pero la inacción solo te deja en el mismo lugar, con la mente llena de ¿qué hubiera pasado si? El problema es que el miedo al fracaso protege tu ego, pero destruye tu potencial. Y aquí es donde la perspectiva cambia todo, porque cuando entiendes que fracasar es parte del camino, deja de ser un enemigo, se convierte en un maestro. Cada intento fallido no es una derrota, es un paso más hacia el entendimiento de lo que funciona y lo que no. El verdadero peligro no es fallar, es vivir sin haber probado lo suficiente como para saber quién podrías haber sido. Porque al final nadie recuerda los intentos fallidos que te hicieron aprender. Lo que pesa de verdad son las oportunidades que nunca te diste. Y cuando miras tu vida desde esa perspectiva, entiendes algo fundamental. Es mejor una vida con errores intentados que una vida perfecta que nunca ocurrió. Hay una diferencia enorme entre la persona que eres hoy y la persona que podrías llegar a ser. Y entre esas dos versiones de ti no hay magia, no hay suerte, no hay inspiración repentina. Hay algo mucho más simple, pero mucho más difícil de sostener. Disciplina. La disciplina es el puente entre quién eres y quién puedes ser. He visto muchas personas con grandes sueños, con ideas claras, con deseos profundos de cambiar su vida. Pero también he visto cómo esas mismas personas se quedan exactamente en el mismo lugar durante años. No por falta de capacidad, sino por falta de constancia en los pequeños actos diarios que realmente construyen el cambio. Porque el cambio real no ocurre en los momentos de motivación intensa, ocurre en los días normales, en los días donde no hay ganas, donde no hay emoción, donde nadie está mirando. Ahí es donde la disciplina empieza a construir el puente. Recuerdo etapas en las que tenía claro lo que quería lograr, pero no tenía resultados inmediatos. Y en esos momentos, la tentación era siempre la misma, esperar a sentirme motivado, pero entendí algo con el tiempo. La motivación no es confiable. La disciplina, sí. La disciplina no pregunta cómo te sientes. La disciplina pregunta qué decidiste hacer. Y eso cambia todo. Porque si dependes de cómo te sientes, vas a avanzar solo cuando las condiciones sean favorables. Pero si dependes de tu disciplina, vas a avanzar incluso cuando todo dentro de ti te diga que no. Y es ahí donde ocurre la transformación real.
Piensa en alguien que quiere mejorar su salud física. El primer día está motivado, el segundo también, pero llega un momento en el que ya no hay emoción, solo rutina. Si esa persona depende de la motivación, se detiene, pero si depende de la disciplina, continúa aunque no tenga ganas. Y con el tiempo, ese pequeño esfuerzo repetido cambia completamente su cuerpo. Lo mismo ocurre con cualquier área de la vida. La disciplina es incómoda al principio porque te obliga a actuar sin sentirte listo, pero con el tiempo te da algo mucho más valioso que la comodidad, identidad, porque no eres lo que dices que quieres hacer, eres lo que haces repetidamente. Y aquí está lo más importante. La disciplina no es solo esfuerzo, es dirección. No se trata de hacer mucho, se trata de hacer lo correcto una y otra vez. Es elegir el camino correcto incluso cuando el atajo parece más atractivo. He visto personas que tienen talento, inteligencia, oportunidades, pero sin disciplina. Todo eso se queda en potencial. Y también he visto personas con menos recursos, menos ventajas, pero con disciplina constante, y esas personas terminan construyendo vidas completamente diferentes. Porque el puente no se construye con intención, se construye con acción diaria. Y ese puente no te transforma de un día para otro, se construye paso a paso, decisión por decisión, hábito por hábito, a veces lento, a veces difícil, pero siempre real. Al final la disciplina no solo te lleva a donde quieres ir, te convierte en la persona que puede sostener lo que llega al otro lado. Llegamos al final, pero en realidad esto no termina aquí. Porque las ideas pueden inspirarte, pero las decisiones son las que cambian tu vida. Y hoy no se trata solo de escuchar un mensaje, se trata de lo que haces con él cuando el silencio regrese y vuelvas a estar solo con tus pensamientos. Habrá momentos en los que la vida te va a volver a poner a prueba. Momentos donde esa voz interna te va a decir que pares, que no vale la pena, que es demasiado difícil. Y en esos momentos no vas a recordar cada palabra de este discurso. Pero espero que recuerdes esto. No eres la primera persona que siente eso y tampoco serás la última. Lo que te define no es lo que sientes en el momento más difícil, sino lo que decides hacer a pesar de ello. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todo claro, no necesitas sentirte fuerte todo el tiempo. Solo necesitas no traicionarte en los momentos clave. Porque cada vez que eliges seguir, incluso cuando es incómodo, estás construyendo algo dentro de ti que nadie puede quitarte. La vida no premia a los que nunca caen, premia a los que aprenden a levantarse sin negociar su destino. Y tal vez hoy no veas resultados inmediatos. Tal vez sigas sintiendo dudas, cansancio o incertidumbre. Pero eso no significa que estés en el camino equivocado. Muchas veces, justo antes del cambio, es cuando todo parece más lento, más oscuro, más pesado. No confundas el silencio del proceso con la ausencia de progreso. Sigue, ajusta si es necesario, descansa si lo necesitas, pero no te abandones. Porque al final del día, cuando mires atrás, no vas a recordar solo lo que lograste, vas a recordar quién te convertiste en el proceso. Y ojalá que cuando llegue ese momento puedas decir con honestidad: no me rendí cuando más fácil era hacerlo.